Dios los bendiga. Gracias a Dios que nos acompañan otra vez. Ya estamos en viernes. Vamos a continuar con este curso de tiempos finales. Su amigo Edgar Pulido, su amigo y hermano, les da la más cordial bienvenida. Gracias a todos por estar con nosotros, por querer y tener el deseo de aprender más de las Escrituras, más de la palabra de Dios. Gracias porque su palabra no regresa vacía, su palabra es viva y eficaz y nos ayuda a comprender todo lo que el hombre necesita comprender para poder vivir una vida plena en este mundo, sabiendo y conociendo al Creador de este mundo. Este libro, la Biblia, pues es la guía que nos dejó Dios. Utilizó a 40 hombres, 66 libros, y en los cuales nos podemos basar para conocer el pasado, el presente y el futuro. Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Y con este curso pues estamos aprendiendo acerca de los tiempos que estamos viviendo, de los tiempos finales, porque Dios tiene un tiempo para todo y hay un tiempo en el cual Él decidió tratar con el hombre bajo pecado, pero ese tiempo ya está terminando. El periodo de la gracia que comenzó con nuestro Señor Jesucristo ya también está terminando, y todo lo que es la palabra, el libro del Apocalipsis, el libro del profeta Daniel, todo lo que profetizaron los profetas, la primera venida de Cristo que ya se cumplió, pero estamos esperando la segunda venida, pues se va a cumplir de acuerdo a las Escrituras, y por eso estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios. Pues gloria a Dios. Qué bueno, pues ya estamos a 10 de septiembre, viernes, y pues hoy vamos a estar hablando acerca de la falsa paz y seguridad prometida por el anticristo. Gloria a Dios, es la lección octava, la lección número 8 de este curso Tiempos Finales. Vamos a hacer un breve resumen. El viernes pasado estuvimos hablando de la llegada del anticristo, de cómo llega el anticristo a este mundo. Entonces quiero hacer un breve resumen porque va muy ligado a cómo traerá el anticristo esa paz mundial falsa que él prometerá al hombre, pero sabemos que es una paz que no es verdadera, porque la verdadera paz nos la da no solamente nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Creador del universo. Es el único que nos puede dar esa paz que el hombre necesita. Entonces vamos a empezar con ese breve resumen. El personaje del anticristo, pues ya dijimos lo que significa el que está en contra de Cristo, del ungido, del Mesías, o el que viene en sustitución del Mesías. Así se le conoce al anticristo en la palabra de Dios. ¿Y cuándo aparecerá? Bueno, aparecerá durante los últimos 7 años previos al regreso, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, del verdadero Mesías. O sea que este anticristo viene a ser un impostor, un engañador. Este anticristo se va a manifestar al mundo como un gran líder mundial, repito, durante los últimos 7 años. En el libro de Génesis aprendimos que Dios iba a tratar con el hombre bajo pecado durante un periodo de 120 jubileos, que son equivalentes a 6,000 años. Dichos 6,000 años pues ya están a punto de concluir, ya están casi para concluir. Esos 6,000 años comenzaron a partir de que el hombre cayó en pecado. El hombre, me refiero a Adán y Eva. El hombre viene a ser una palabra que incluye a los dos géneros, al hombre y a la mujer, o más bien al varón y a la varona, como lo llama la palabra de Dios, a la mujer. Y desde ese momento, desde el que el hombre cayó en pecado, que fue engañado por la serpiente astuta, por Satanás ahí en el huerto del Edén, Dios dijo que trataría nada más 6,000 años. Entonces, con el hombre bajo pecado. Entonces, los últimos 7 años están destinados para que se manifieste en el mundo este hombre llamado el anticristo, que es un ser enviado por Satanás o levantado por
por Satanás para tratar de engañar al pueblo de Israel, al mundo entero, y tratar de consumar pues lo que él quiso siempre, ¿verdad? Gobernar a este mundo, ser el gobernante, ¿verdad? Tener el control, pero pues eso Dios no se lo entregó, el control, el gobierno se lo dio al hombre, lo cual el dicho control pues fue robado por Satanás, porque Satanás solamente vino a robar, a matar y a destruir, como Jesús nos enseñó hace 2000 años. Entonces, el anticristo no tiene permiso de parte de Dios de manifestarse hasta que la iglesia seamos quitados de en medio, seamos removidos de esta tierra, como veremos también más adelante. Pero lo más seguro es que este ser, el anticristo, ya nació, ya está en este mundo. Repito, no se podrá manifestar hasta que nosotros seamos removidos, seamos llevados allá en el evento del arrebatamiento con Cristo, ¿verdad? Que vendrá por su iglesia para comenzar la semana 70, esa semana última de 7 años que tiene Dios previsto tratar con su pueblo Israel. Los creyentes los creyentes en Cristo tienen dudas sobre la identidad de quién detiene al momento el que el anticristo se pueda manifestar. Siempre pues algunos han dicho que es la iglesia el que lo detiene, la iglesia de Cristo, otros no, que es el Espíritu Santo, y pues creo que es redundante este punto, este tema. Creo que está muy claro que el Espíritu Santo vino hace 2000 años, descendió sobre la iglesia en la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo es quien llena la iglesia. Nosotros, el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces pues la palabra de Dios habla efectivamente que el que lo detiene pues es la iglesia llena del Espíritu Santo, que un día será removida, llegará al cielo cuando Cristo venga por ella en las nubes, como está escrito ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en 1 Corintios capítulo 15 versículos 50 al 52. Entonces el espíritu del anticristo, dice, está en este mundo desde que el hombre cayó en pecado. Irónicamente, solamente en 3 escrituras de la Biblia se encuentra la palabra anticristo, aunque es una palabra muy conocida en el medio. Solamente 3 veces aparece con ese nombre en las escrituras, en la primera carta y segunda carta del apóstol Juan, y ahí el apóstol Juan maneja que hay un espíritu del anticristo, que es el que acabamos de mencionar, que está en los aires, que está en este mundo, ¿verdad? Que es invisible, no lo podemos ver, pero es un espíritu que es contrario al Cristo, al Mesías. También, aparte del espíritu del anticristo, dice la palabra que hay varias, que todos aquellos que no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues se convierten en anticristos. Así dice la palabra de Dios. Y también existe finalmente un anticristo que será levantado en estos últimos 7 años como una persona. Entonces hay esos 3 tipos de anticristos, y esa persona pues se levantará al final, durante los 7 años que la palabra de Dios llama la semana 70 de Daniel, o los 7 últimos años, en los cuales se manifestará este ser levantado por el mismo infierno, por el mismo Satanás. El espíritu, dijimos, del anticristo pues está en los aires en el mundo. No lo vemos, pero desde que cayó el hombre en pecado está ahí. Siempre se va a levantar este espíritu contra todo lo que se llama Cristo, todo lo que se llame Iglesia de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra seres espirituales caídos de maldad, incluidos Satanás y sus demonios. Estamos en guerra continua a ese nivel, al nivel espiritual. Entonces, todos los que no acepten a Cristo pues como su Mesías Salvador, porque es un regalo de Dios para salvación del hombre, pues son llamados por la palabra anticristos. Y además, durante la historia
se han manifestado varios anticristos, han existido varios prototipos de lo que es el anticristo. Por ejemplo, el primer anticristo que surge ahí en la Biblia, ahí en el libro de Génesis, es Nimrod, quien fue el que mandó construir la Torre de Babel, que quedó inconclusa. Esa es la primera figura del anticristo. Después hubo otros reyes como Nabucodonosor, que también fueron figuras del anticristo. Antíoco Epífanes, un rey griego, pues también se levantó como un prototipo del anticristo. Alejandro Magno fue otro conquistador del mundo, muy joven, que conquistó toda la parte conocida del mundo de ese entonces, y también es figura del anticristo. Los césares romanos posteriores, varios de ellos, tanto Nerón como Calígula, como Vespasiano y muchos otros, también son figuras del anticristo por pues ser conquistadores del mundo y por creerse dioses, llamarse dioses a sí mismos. Y personajes más recientes en la historia del hombre, pues existieron Napoleón también, que quiso conquistar el mundo en su tiempo, y posteriormente vino Hitler, que también tuvo ese espíritu del anticristo, se llenó de ese espíritu de maldad, quiso conquistar el mundo, quiso levantar un reino de 1000 años como si fuera Cristo, y pues cayó. Ya conocemos la historia, cómo cayó en el intento. Entonces, a este ser infernal, el anticristo, la Biblia le da varios nombres, varios títulos, y en los cuales nos da a conocer la palabra de Dios, las múltiples facetas que tiene este ser. En Apocalipsis, por ejemplo, 13, del 1 al 4, ahí aparece como la bestia. La bestia, esa palabra viene del griego terión, que significa animal peligroso, fiera, víbora venenosa, bestia salvaje y brutal. Es uno de los nombres que se le da al anticristo, que será levantado este ser por Satanás y tendrá dominio mundial. Dice la palabra que nadie en ese momento, cuando él se levante, podrá luchar contra ella. La iglesia de Cristo ya no estaremos aquí en el mundo, porque seremos arrebatados al tercer cielo, estaremos en el cielo, como dice la escritura ahí en Apocalipsis capítulos 4 y 5. Y otros nombres también que se le dan al anticristo son, pues se le llamó en 2 Tesalonicenses 2:3, se le llama el hombre de pecado, que tiene que ver con la primera fase o la primera mitad de los 7 años de la tribulación, en la cual se va a manifestar ese ser como el anticristo, como un hombre, como una persona de carne y hueso, pero con una mente diabólica, lógicamente utilizado por Satanás. Al terminar ese periodo de 3 años y medio será asesinado, y la Biblia ahí mismo en 2 Tesalonicenses 2:3 le da otro nombre, se le llama, desde ese momento se le llama el hijo de perdición. ¿Por qué el hijo de perdición? Porque ese anticristo hombre será asesinado, pero Satanás utilizará su cuerpo para fingir una falsa resurrección, como si fuera la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Será poseído por un demonio enviado, un demonio de alto rango enviado por el mismo Satanás, y el mundo entero pues creerá que es el Redentor, el Mesías, ¿verdad?, que estaba esperando el mundo, pensando pues que él es bueno, sabemos que el mundo le cree más al diablo que a sus mentiras, que a la palabra de Dios y a la verdad de la palabra de Dios. El mundo le cree más al diablo que a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso tenemos que estar hablando la palabra de Dios, enseñándola, invitándolos, ¿verdad?, que reconozcamos que la palabra de Dios es la verdad. Nunca, no te vayas a esperar a creer en ese ser infernal, engañador, llamado el anticristo. Entonces el anticristo será levantado, aceptado por el pueblo de Israel en un inicio, al final de los primeros 3 años y medio, o a la mitad de la semana 70, como dice la palabra de Dios,
romperá su pacto con Israel, profanará el templo de los judíos, se sentará ahí como Dios para que lo adoren, será rechazado. La palabra llama a ese evento la abominación desoladora, así lo llamó el profeta Daniel 2600 años antes, y en Mateo 24:15 Jesús confirmó ese evento, la abominación desoladora, y hasta que pasen esos 7 años vendrá la consumación de la consumación de su reinado, de su reino, que durará pues poco tiempo, cuando Cristo regrese en gloria, en las nubes, todo ojo le verá, y Él llegará como Rey de Reyes, Señor de Señores, y para destruir a Satanás, al Anticristo y al falso profeta. Varios otros nombres le da la palabra de Dios a este ser, el Anticristo. Se le llama el cuerno pequeño, rey altivo, el príncipe que ha de venir, el hombre despreciable y el rey que hará su voluntad. Entonces, durante el gobierno del Anticristo de 7 años, se van a cumplir todas las profecías descritas en el libro del Apocalipsis, del capítulo 6 al capítulo 19. Ese periodo del gobierno del Anticristo está registrado en todos esos capítulos del Apocalipsis. Prácticamente un 75% del Apocalipsis se aplica a ese periodo de tiempo que gobernará el Anticristo en el mundo. Cuando se manifieste este rey altivo, este hombre despreciable, el Anticristo, entonces será el principio del fin, que durará 7 años antes de que Cristo regrese. Entonces la invitación pues es que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que lo recibas hoy. No te esperes, ¿verdad?, a ese tiempo de engaño y de maldad, porque hoy es el día de salvación. Gloria a Dios. Pues hasta ahí dejamos el resumen de la clase anterior, y hoy nos abocamos a la clase número 8, la falsa paz que va a prometer o prometida por este ser llamado el Anticristo. Y eso estamos hablando, está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 9, que les pido que me acompañen a leer. Si tienen una Biblia, si gustan acompañarme en sus Biblias, si no, escuchen bien con atención lo que dice la Escritura. Dice así: pero acerca de escribe el apóstol Pablo y dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis o no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz. Amén. Nosotros somos hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Gloria a Dios. Por tanto, no durmamos como los demás, ¿sí?, sino despertemos, dice, sino velemos y seamos sobrios. Dice sobrios. Una persona sobria es una persona que no se ha emborrachado, ¿verdad?, para que lo entendamos. Dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido, dice, con la coraza de fe, una parte de lo que usaban los romanos, ¿verdad?, como armadura. El apóstol Pablo lo transfiere a la armadura espiritual que tenemos los creyentes en Cristo. Dice que nos pongamos la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, o sea, como casco, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ese es bien importante, ese pasaje. Aquí podemos decir que la iglesia no va a pasar la tribulación, ¿verdad?, porque Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Por quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Anticristo, quien es un engañador, se levantará
En su inicio pacíficamente vendrá en son de paz, trayendo al mundo una falsa paz y seguridad, como escribió aquí el apóstol Pablo, dice cuando digan paz y seguridad. Y ¿por qué traerá paz y seguridad el anticristo? Bueno, pues su único objetivo es que a través de engaños él querrá ganarse el favor, la simpatía, el apoyo, tanto del pueblo de Israel, porque será el primero de los engañados, así como del mundo entero. Israel, dice la Escritura, en la profecía dice que lo recibirá como en un principio como su Mesías Salvador. Jesús mismo lo profetizó hace 2000 años. Dijo que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, y que en lugar de haberlo recibido a él, recibirían a otro que vendría en su nombre, y eso se va a cumplir en este tiempo cuando se manifieste este ser llamado el anticristo. Entonces el mundo, esa palabra mundo viene de la palabra griega cosmos, que se refiere a la raza humana que el diablo ha engañado desde que cayó en pecado el hombre, y siempre la raza humana, el hombre, pues ha buscado la paz entre los mismos hombres, entre los países, entre las naciones. El hombre ha querido buscar la paz mundial. Por ejemplo, hay en Estocolmo, Suecia, hay una organización mundial que se dedica a investigar los procesos de guerra que ha habido en el mundo desde que el hombre pues se conoce que existe aquí en este planeta Tierra. Y dice esta organización mundial, dice que de acuerdo a los datos estadísticos que tienen, que en el mundo desde que el hombre existe solamente ha habido 2 semanas de paz en el mundo. O sea que imagínense, si podemos decir de acuerdo a la Biblia que el hombre tiene de haber sido creado casi 6000 años, pues de 6000 años nada más 2 semanas que haya habido paz en el mundo, pues dice, eso quiere decir que siempre el mundo ha estado en una continua lucha, en una continua guerra. Lo contradictorio del hombre, de la raza humana, del cosmos, amén, es que siempre han buscado la paz, pero sin primero buscar la paz con Dios, que es lo que el hombre tiene que buscar en primer lugar. En primer lugar el hombre tiene que buscar la paz con Dios, y esa paz con Dios solamente puede ser obtenida a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito este versículo tan importante que dice ahí en Romanos 5:1, que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que Jesucristo nos ha justificado delante del Padre, y que nosotros simplemente por poner nuestra fe en Jesucristo, con ese solo hecho tenemos la paz de Dios en nuestra vida. No estamos en paz con Dios. Si tú aceptas a Cristo hoy, esta noche, tú entras en un periodo de paz con Dios. Si no, estás en conflicto, eres un anticristo, como dice la palabra, porque no has recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, por duro que se oiga y que parezca, pero así es la verdad de la palabra de Dios. Fíjense que en febrero de este año se llevó a cabo en Polonia, en Europa, una reunión de 62 naciones para proponer un acuerdo de paz para el Medio Oriente. Ya saben, entendemos que el Medio Oriente pues es la zona que más problemas en cuanto a guerra tiene en estos momentos. Y curiosamente esa reunión se manejó bajo el lema de paz y seguridad, tal como lo leímos ahorita, la palabra de Dios que fue escrita por Pablo hace casi 2000 años. El país Rusia no participó en esta reunión,
pero sí hizo una reunión por aparte, una reunión paralela a esta, en la que se reunió con sus aliados, que son Irán, Siria y Turquía, que dice la palabra de Dios y se cumple la palabra de Dios con esto, que también son enemigos de Israel. Y curiosamente también llamaron a esa reunión de la misma manera: paz y seguridad. La palabra de Dios, podemos ver que aquí se está cumpliendo al pie de la letra, ya que la unión de Rusia con Irán y con Turquía, quienes en un momento atacarán, dice la palabra de Dios, a Israel. Eso está escrito en Ezequiel capítulos 38 y 39, pues se está cumpliendo. O sea, todas las piezas del tablero del ajedrez se están uniendo tal y cual Dios lo profetizó desde hace miles de años. Todo se está cumpliendo tal cual dice la palabra de Dios. Entonces, no deja de llamarnos la atención que estas dos últimas palabras, paz y seguridad, es lo que se está utilizando continuamente en todos los foros mundiales en los cuales se quiere hablar de la paz del mundo, ¿verdad? Que repito, pues el hombre quiere la paz aquí en el mundo, pero no quiere tener primero paz con Dios. Y nunca el hombre tendrá paz en el mundo si primero no tiene paz con Dios. Tú nunca vas a tener paz en tu vida si no tienes primeramente paz con Dios. Amén. Y esa paz con Dios solamente es a través de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Fíjense cómo el mundo en el siglo pasado, en el siglo XX, entró en una espiral continua de guerras. Nunca el mundo había estado en tantas guerras y en tantas guerras a nivel mundial. Tuvimos el siglo pasado, siglo XX, tuvimos las dos guerras mundiales. Una comenzó en 1914, otra comenzó en 1939. Actualmente, como dijimos, el Medio Oriente, pues principalmente con el foco de Israel, curiosamente, un pequeño país, un país que no llega ni a 10 millones de habitantes, pues es considerado como el polvorín que podría desatar la próxima guerra mundial, porque así también está escrito en la palabra de Dios, a partir por ese espíritu del anticristo que comentábamos hace unos momentos. A partir de la fundación de Israel, de la nación de Israel, o renacimiento de Israel, como lo querramos llamar, que se dio en 1948, ahí Israel se convierte otra vez en una nación independiente. Inmediatamente al día siguiente que Israel declaró su independencia o su renacimiento como nación, al día siguiente ya estaba siendo atacada por seis países. Imagínense, una pequeña nación. Creo que en ese momento nada más había 650,000 judíos en Israel. Bueno, pues fueron atacados por Egipto, por Jordania, Irak, Siria, Líbano y Arabia Saudita. Países enormes con grandes ejércitos, y que curiosamente la nación de Israel pudo vencerlos. Eso en 1948. Luego en 1956, Egipto e Israel entran en una nueva guerra por el control del canal de Suez, que también gana la nación de Israel. En 1967, en la famosa guerra llamada de los 6 días, Israel se enfrenta a una coalición de países que también se levantan contra Israel, que son Egipto, Irak, Jordania y Siria, ¿sí? Y en la que Israel en 6 días nada más, en 6 días pudieron vencerlos y pudieron retomar la ciudad de Jerusalén, pudieron conquistar nuevamente la ciudad de Jerusalén, cumpliéndose así también la palabra de Dios, la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Dicen en son de broma que Israel ganó esa guerra en 6 días porque el séptimo día pues tenía que
era día de reposo y tenían que ir a reposar la nación de Israel, pero la verdad es que Dios está con ellos y Dios les dio la victoria también en 1967. Luego en 1973, en una fiesta del Yom Kippur que estaba celebrando la nación de Israel, pues sorpresivamente fueron atacados otra vez por Egipto, por Siria, los atacaron sorpresivamente, ¿sí? Pero, pues, ¿qué creen? Pues que otra vez el Señor Dios Todopoderoso los volvió a sacar adelante, repelió su agresión milagrosamente. Todas estas guerras que les comento, que ha sufrido el país la nación de Israel, pues han sido milagrosamente ganadas por el pueblo de Israel, aún con ejércitos mucho más pequeños, pero con la ayuda del Todopoderoso. Luego otra vez en 1982 entra Israel en una guerra contra el Líbano, y a partir de 1987 los palestinos comienzan sus intifadas, que le llaman, o sea, levantamientos. Desde entonces Israel pelea contra todo tipo de grupos terroristas, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ISIS, etcétera, ¿verdad? Los que se levanten, todos están en contra de Israel, los mismos talibanes ahí en Afganistán, todos ellos financiados principalmente por Irán, uno de los principales enemigos de Israel, el antiguo Persia, que cambió su nombre a Irán en 1935, y otros enemigos de Israel. Por lo tanto, desde que se fundó el Estado moderno de Israel, en 1948, ha estado en continuas guerras sin poder conseguir la paz al momento. Imagínense el Estado de Israel ya con 73 años de existencia, guerra tras guerra, y es el momento que todavía la guerra suena. O sea, el pueblo de Israel no se puede ir a dormir sin pensar que mañana mismo estarán en una nueva guerra. Entonces ellos imploran que venga la paz sobre ellos. ¿Quién las va a traer esta falsa paz, como está escrito en la palabra? Pues el anticristo la va a traer. Y supuestamente este anticristo, este líder mundial que surgirá una vez que la iglesia sea removida del mundo, pues lo que va a hacer es que va a traer una supuesta paz que es anhelada también por el mundo, no tan solo por el pueblo de Israel. Y es una paz ficticia, es una paz temporal, es una paz falsa. ¿Por qué? Porque no incluye al Dios Todopoderoso, como aprendimos hace unos momentos. No incluye al príncipe de paz. El príncipe de paz se llama nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta será una paz falsa, engañosa, mentirosa. No durará mucho tiempo. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Amén. Gloria a Dios. Este es un engaño del diablo. Esta paz y seguridad que entrará al mundo próximamente es un engaño del diablo. Amén. Para que lo vayamos entendiendo y sabiendo de una vez. En el capítulo 6 del libro del Apocalipsis se menciona figurativamente cómo el anticristo sale cuando se desata el primer sello, sale como un jinete montando un caballo blanco, portando un arco sin flechas y una corona, mostrando así que es el engañador, ¿verdad? Que la palabra de Dios habla, ya que al montar el caballo blanco con una corona como si fuera un rey, como hacían los reyes en la antigüedad, que cuando conquistaban, después de conquistar alguna ciudad, algún pueblo, pues entraban, el rey entraba sobre un caballo blanco con la corona, avisándoles que sería su nuevo gobernante, pero portando un arco, pero sin flechas, y diciéndoles que siempre y cuando pues ese pueblo conquistado pues se sometiera a los tributos que ellos pedían, pues no tendrían problema, vivirían tranquilamente siempre y cuando estuvieran sometidos a sus nuevos conquistadores. Entonces el anticristo va a salir así, con este caballo blanco, como un engañador. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que al final de los tiempos, al final de los 7 años, Jesucristo regresará al mundo
cabalgando sobre un caballo blanco, con una corona, pero es una corona verdadera de rey, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, gloria a Dios. Y Él regresará para someter, destruir, ¿verdad?, a Satanás, al anticristo, al falso profeta y a todos los que los hayan seguido. Entonces, después de que salga el anticristo en ese caballo blanco que dijimos simboliza la paz, inmediatamente dice la palabra de Dios que esa paz no va a durar mucho tiempo. Inmediatamente el mundo entrará en el segundo sello que está escrito ahí en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, que dice la palabra que entonces saldrá un caballo bermejo, un caballo rojo, ¿verdad?, que simboliza la guerra. El mundo entrará en una guerra terrible. El rojo de la sangre habla de la sangre que será derramada en esa guerra o en esas guerras. El mundo otra vez entrará en guerras, o sea, esa paz y seguridad, ¿verdad?, como leímos en la escritura al principio, pues no durará mucho tiempo. Yo creo que ni siquiera un año, ¿verdad? Si nos vamos a la escritura, a la profecía, ni siquiera esa paz falsa va a durar para el mundo, ni un año le podrá durar, porque inmediatamente entrará en guerra. ¿Por qué? Porque el anticristo va a tener que pelear contra enemigos que tendrá en varios frentes para obtener pues el control político, el control militar del mundo, como está escrito en el libro del profeta Daniel. En el capítulo 11 está profetizado todo lo que sería el anticristo de los últimos tiempos. Dice ahí la palabra que el anticristo va a plantar su palacio y su gobierno mundial desde Jerusalén, una vez que haya engañado al pueblo de Israel. Va a poner su palacio entre el mar Muerto y el mar Mediterráneo, entre los mares, y tendrá que pelear con diversos ejércitos que se van a levantar contra él. Dice ahí la palabra que se levantará el ejército del sur. En el sur de Israel pues se localiza Egipto, otros países musulmanes, el norte de África, pues de ahí se levantarán un ejército, ¿verdad?, en contra de Israel, en contra del anticristo, que habitará en esos momentos, o tendrá su palacio, su gobierno ahí en Israel, en Jerusalén. Y también dice la palabra que se tendrá que enfrentar por otro lado, por el oriente, contra los reyes del oriente, que los reyes del oriente pues seguramente serán China y todos sus aliados. Y también dice que tendrá que enfrentar otro ejército que viene del norte, y del norte pues exactamente paralelo en el norte a Jerusalén se encuentra la ciudad de Moscú, o sea, hablando claramente de lo que es Rusia, y de sus aliados que dijimos ya pues son Irán, Siria, Turquía, todos ellos escritos en la palabra de Dios que atacarán un día a Israel. Pero gloria a Dios, como el Señor, el Dios Todopoderoso está con su pueblo, pues les dará otra vez la victoria a la nación de Israel. Gloria a Dios. Entonces, para que el anticristo pueda traer esa paz falsa, esa paz temporal al mundo, lo que primero tiene que pasar en el mundo es que el mundo tiene que estar en un caos terrible. El mundo tiene que estar puesto de cabeza, debe estar en un total caos, que es lo que ya estamos viendo que está sucediendo en el mundo. Por eso ya la plataforma del anticristo está siendo preparada a través de este caos que estamos viendo en el mundo. Estamos viendo cómo en el mundo ha entrado una espiral interminable de caos e incertidumbre. Cada día estamos esperando noticias de desgracias, de guerras, de maldad, etc. Entró en un total reseteo en el mundo. El mundo ya no será igual después de lo que estamos viviendo con esta pandemia, ¿verdad?, que hemos estado viviendo. En el mundo, la élite mundial que quiere controlar este mundo y que quiere que está poniendo la infraestructura, la plataforma para que surja este ser malvado, el anticristo, pues ha impuesto leyes a la mayoría de los países
que van en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, está imponiendo leyes que destruyen el matrimonio conforme fue diseñado por Dios mismo, ¿verdad? Hombre y mujer, así fue diseñado el matrimonio, imponiendo leyes antigénero, ¿sí? Hay una ley que dice que en un país europeo ya un niño a partir de los 4 años puede decidir si es hombre o mujer, puede cambiarse de sexo a un niño de 4 años. O sea, es algo terrible. Hay leyes, están imponiendo leyes en favor del aborto porque su objetivo también de ellos pues es disminuir la población mundial. Los abortos, pues sabemos todos que promueven los asesinatos de bebés aún ya gestados, pero que se les asesina. Leyes también promueven leyes a favor del consumo de las drogas, por ejemplo, que sabemos las drogas destruyen la vida no tan solo de los adultos, sino también de los jóvenes, de los niños, etc. Entonces, con este tipo de caos que está trayendo con estas leyes a nivel mundial impuestas por esta élite, pues y se están dando otras cosas, por ejemplo, la reactivación, estamos observando la reactivación del terrorismo a nivel mundial. Ya hablamos de las pandemias, hay golpes de estado en diferentes países, hay asesinatos de presidentes como el de Haití, hay rumores y amenazas de guerra, se están amenazando unos a otros. La tierra misma ya está gimiendo con dolores de parto, esto es, ya da gritos de dolor. La tierra, ¿con qué y cómo lo manifiesta? Pues a través de catástrofes climáticas como el deshielo de los glaciares, el incremento de la temperatura que provoca grandes sequías en muchos países que se están quedando ya sin agua, huracanes terribles, terremotos. Bueno, acabamos de pasar uno aquí en México que de 7.1, gracias a Dios no fue algo terrible, pudo haber sido peor. Hay tornados en diferentes lugares, lluvias y granizadas terribles que han provocado grandes inundaciones, pueblos, ciudades donde las calles ya son como ríos, llevándose coches, casas, gente, muertos, etc. El 30% de los países a nivel mundial ya presentan síntomas de hambrunas, ya se están quedando sin alimentos, y se está esperando, ya la ONU está esperando grandes movimientos poblacionales en todo el mundo debido a la falta de alimentos, de trabajos, crisis y caos sociales, caos políticos, inseguridad, narcotráfico, etcétera. O sea, todo esto se está generando un caos en el mundo. ¿Para qué? Para que un día surja este gran líder salvador que se llama el anticristo. Estados Unidos está cayendo ya como primera potencia mundial, están surgiendo nuevos países anticristianos como China y país donde se persigue a los cristianos, y otros países enemigos de Israel como Rusia, quienes quieren tomar ese liderazgo que está dejando Estados Unidos porque viene en picada. Quieren llenar este vacío de poder, ¿sí? Y son países que son más bíblicos, o sea, están más en la Biblia, ¿sí? O sea que se está cumpliendo la palabra de Dios, porque Estados Unidos no está registrado en las escrituras, por lo tanto es un país que tiene que venir para abajo. Israel ya se quedó lógicamente sin el apoyo de Estados Unidos, está a punto ya de entrar en una nueva guerra, ya de las tantas que hemos dicho, pues ya otra vez habrá una guerra que hace falta, varias guerras, hay 3 guerras importantes que hacen falta. Está la del Salmo 83, que yo quiero entender es la que sigue a continuación, la guerra de la confabulación, en la que varios países musulmanes por sorpresa atacarán. Bueno, por sorpresa es un decir, porque Israel sabe que tarde que temprano lo van a atacar, pero
repetimos, pues sabemos que no están solos, aunque Estados Unidos no esté con ellos se pueden defender porque tienen al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso de su lado. Amén. Entonces Dios va a salvar, dice, a su pueblo Israel, lo tratará, ¿verdad? Lo castigará por haber rechazado al Mesías. Ya ha recibido muchos castigos a través de casi 2000 años, pero este ya será el castigo final. ¿Hasta cuándo? Hasta que digan, como dice la palabra, que bendito el que viene, hasta que aprendan a decir Israel, hasta que aprendas a decir bendito el que viene en el nombre del Señor, Barak, Baruch, Hashem, Adonai, Elohim, hasta que aprendas a decir eso, podrás tener la paz que tanto has anhelado durante tantos siglos. Gloria a Dios. Entonces, el anticristo, quiero decirles a todos los que me están escuchando, ya está listo, está muy pronto, está por aparecer, más temprano que tarde, se manifestará al mundo como ese falso Mesías, ratificará, en el momento que ratifique el tratado de paz que ya comenzó Israel con varios países enemigos y que está actualmente en proceso, desde ese momento comenzará ese reinado del anticristo en el mundo, como está escrito en Daniel 9:27, quiero que lo leamos. Dice así Daniel 9:27, si gustan acompañarme ahí en sus Biblias, dice así: y por otra semana, o sea la semana 70, los 7 años, confirmará el pacto con muchos. ¿Con muchos quiénes son? Israel, y con todos los países alrededor de Israel o enemigos de Israel. Dice a la mitad, perdón, dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que, perdón, se me cerró la garganta, gloria a Dios, ya estamos bien. Dice hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el anticristo. Entonces, recordemos que el anticristo se podrá manifestar en el mundo una vez que la iglesia de Jesucristo hayamos sido arrebatados, hayamos sido removidos de este mundo. Cuando Cristo descienda, amén, en el evento llamado el arrebatamiento, el arpazo, el rapto, y nos lleve con Él al cielo, lo encontraremos en las nubes, y entonces el anticristo tendrá el libre camino para poder manifestarse en este mundo, y en el cual Dios tratará finalmente con su pueblo Israel. Entonces podemos concluir lo siguiente para terminar. Jesús profetizó al final de los tiempos vendrían falsos cristos. Amén. Falsos cristos, aún en su nombre dice que se levantarían con falsedad, con mentiras. El único objetivo de ellos es engañar, es mentir, es incluir el engaño, ¿sí? de este ser, el anticristo, y incluir esa falsa paz prometida ofrecida por el anticristo al mundo, que ya vimos, pues será una paz que durará muy poco tiempo. Podemos concluir también que esa paz que traerá el anticristo al mundo, pues en su etapa final no es la paz esperada por la humanidad, sino será una paz falsa, será una paz temporal, una paz muy breve, que dijimos ni siquiera durará un año. Este gran engaño de paz y seguridad, pues lo que traerá al mundo será terror, será maldad, será angustia, destrucción, traición, sumergirá al mundo entero en guerras, en hambres, en pestes, en las mortandades más terríficas que
pueda haber experimentado la humanidad a través de su historia sucederán en estos 7 años. Desde que el hombre comenzó a existir, pues nunca ha habido, como dijo nuestro Señor Jesús, serán tiempos como nunca los ha habido, ni los habrá. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 21. Y al final de cuentas, pues Jesús también nos enseñó hace 2000 años que este ser, diablo, Satanás, el anticristo, como querramos llamarle, pues él solamente vino a este mundo a robar, a matar y a destruir, a robarnos la paz de Dios, el estar bien con Dios, a matar, ¿verdad? A matar nuestra relación con Dios y a destruirnos en el infierno. A eso vino Satanás a este mundo y es lo único que él puede hacer. Entonces, la verdadera paz llegará al mundo hasta que Jesucristo regrese en su segunda venida y para destruir a sus enemigos. Y esa paz verdadera vendrá a tu vida hasta que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Amén. Gloria a Dios. Este es el día en que tú puedes recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahorita haremos una oración. Es más, vamos a hacerla de una vez. Vamos a orar. Yo te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dile: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón. Ven a mi vida. Pido perdones mis faltas, mis ofensas. Quiero conocerte, quiero recibir tu bendita sangre derramada en la cruz del Calvario, por medio de la cual puedo ser salvo y puedo ser justificado delante del Padre por medio de tu sacrificio perfecto, por medio de tu muerte, del derramamiento de tu sangre. Tú me limpias de todos mis pecados, porque hay un principio que dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, tiene que haber un sacrificio de por medio, y ese sacrificio lo hiciste tú, Señor Jesús. Te acepto, recibo tu sacrificio, recibo el perdón y me convierto en un hijo de Dios. Amén, porque nos diste potestad de ser hechos hijos de Dios por medio de la fe en ti, Señor Jesús. Gracias, te recibo Espíritu Santo, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pues solo termino con esta lección, la lección 8, la falsa paz y seguridad prometidas por el anticristo, y con las noticias más importantes de la semana, con un enfoque, ya saben, profético y bíblico. Amén, para que podamos entender las noticias de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, en este mes de septiembre, Israel, en su mes séptimo, que es el mes de Tishri, en su calendario, este es nuestro mes, es septiembre en el calendario gregoriano, en el cual nos regimos en el occidente. Pues nosotros estamos, el pueblo de Israel pues celebra la fiesta del fin del verano, principio del otoño, la primera de las fiestas, que es la fiesta del Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Amén. Y asimismo el pueblo de Israel celebró su año nuevo judío, el Rosh Hashanah. Gloria a Dios. Y que para nosotros, la Iglesia de Cristo, esta fiesta de las trompetas o del Yom Teruah, pues es simbólica de la fiesta que tendremos cuando venga el arrebatamiento de la Iglesia. Amén. La Iglesia será arrebatada y será, dice Jesús, que descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. O sea que para nosotros esta fiesta será la que nosotros celebremos como cuando Cristo venga en las nubes y nos lleve, y nos transforme y nos lleve a los aires para encontrarnos con Él, y con Él, dice la palabra, que estaremos para siempre con Él. Gloria sea dada a su nombre. Gloria a Dios. Y otra de las noticias de esta semana es que ya los talibanes tomaron todo el control de Afganistán.
están diciendo que esta vez serán más moderados y no serán como anteriormente se portaban, con violencia, imponiendo la ley Sharia, por medio de la cual, pues por la fuerza, quieren que todo el mundo se convierta a su religión, y sobre todo someten a los cristianos si no aceptan su religión, esta ley Sharia, pues teniendo que rechazar a Cristo, pues entonces son asesinados, son decapitados. Le dicen que ya no le van a quitar los derechos a las mujeres, a los niños, etcétera, lo cual se observa que a grandes leguas pues es una gran mentira de parte de ellos, es un gran engaño. Lo único que ellos están buscando, este grupo, los talibanes, los estudiosos de la ley del Corán, de la ley fundamentalista, radical, violenta, lo único que están persiguiendo pues es que el mundo, las organizaciones mundiales los acepten, lo reciban, les abran fondos para que ellos se puedan financiar. Y aún dice el Corán que ellos estudian, dicen que este libro, el Corán, que fue escrito por una sola persona, por Mahoma, dice que está permitido mentir siempre y cuando esas mentiras lleven o conlleven al final a conseguir los fines que se están buscando. Entonces, los fines que ellos buscan, pues es con estas mentiras, es decir, pues primero recibir ese dinero que necesitan y en segundo lugar, pues después imponer lo que ellos quieren imponer, su ley Sharia, sus leyes religiosas fundamentales, terribles, ¿verdad? Y haciendo que por la fuerza la gente acepte su religión fundamentalista islámica. La última noticia que tenemos es que las catástrofes climáticas pues continuaron toda esta semana a nivel mundial, ¿sí? En todos los países ha habido catástrofes terribles, pero en nuestro país, en México, pues en Tula, Hidalgo, por las fuertes lluvias, un hospital del Seguro Social se inundó, mató a 17 personas que estaban siendo tratadas del COVID, se quedaron sin la oxigenación requerida. También incluimos en la semana pues, un terremoto de 7.1 grados que sufrimos aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, en la zona de Guerrero, allá en Acapulco, que por la pura misericordia de Dios, pues si hubiera sido un poco mayor, pues hubiera traído consecuencias terribles para nuestra ciudad, para nuestro país. Por eso le damos gracias a Dios por ello. Amén. Entonces, concluyo con esta oración, dando gracias a Dios por esta lección. Te damos gracias, Señor, por la bendición que recibimos en este día. Alabamos tu nombre, gracias por todo lo que nos has enseñado, lo que nos seguirás enseñando. Gracias, seguimos esperando tu venida y gracias, Señor, a todos los que nos han escuchado, que ahora conocen que ser el anticristo traerá una falsa paz y seguridad al mundo que está profetizada desde hace ya tantos siglos en tu palabra. Te damos gracias, recibimos tu palabra, tu bendición. Ven, Señor Jesús, Espíritu Santo, gracias por darnos claridad en tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos. Los espero el próximo viernes. Tenemos más enseñanza de este curso Tiempos Finales. Gracias. Shalom. La paz de Dios con ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Amén.